Hoy nos embarcamos en un viaje inolvidable por el corazón de Baviera, en Alemania. Prepárense para descubrir paisajes de ensueño, castillos de cuento, pueblos pintorescos y la mezcla perfecta entre tradición bávara y vida moderna. Desde la vibrante ciudad de Múnich hasta los lagos cristalinos y montañas de ensueño en Füssen, Essliersee y Rottachegern, este recorrido les mostrará lo mejor que Baviera tiene para ofrecer. Nos adentraremos en ciudades llenas de historia, como Múnich, exploraremos la famosa cultura cervecera en Erding, y conoceremos pueblos de postal como Lengries, Powin, Schwangau y Wackersberg. Además, revelaremos curiosidades poco conocidas y secretos que solo los locales conocen, para que puedan vivir Baviera como un verdadero viajero experto. El Isar es el gran río que atraviesa Múnich y una parte esencial del paisaje bávaro. Nace en los Alpes austriacos, en el Tirol, cerca de la localidad de Skarnitz, y recorre aproximadamente 295 kilómetros hasta desembocar en el Danubio, cerca de Deggendorf. En Múnich, el Isar no es solo un río, es un estilo de vida. Sus orillas están llenas de caminos para pasear, correr, montar en bici o simplemente tumbarse al sol cuando llega el buen tiempo. En verano, es muy habitual ver a gente haciendo barbacoas, jugando al vóley o incluso bañándose en algunas zonas más tranquilas del río, aunque el agua está bastante fría incluso en los meses más calurosos. Lo que llama especialmente la atención es su color verde azulado, casi turquesa en algunos tramos. Este tono se debe a los sedimentos minerales que arrastra desde los Alpes, especialmente la caliza. A lo largo de los siglos, el Isar fue fundamental para el desarrollo de Múnich. Se utilizó como vía de transporte de madera y mercancías y también como fuente de energía para molinos y fábricas. Hoy en día, su función ha cambiado, pero sigue siendo un pulmón verde para la ciudad. Un dato curioso: en los últimos años se han llevado a cabo grandes proyectos de renaturalización del río dentro de la ciudad. Se han ampliado las orillas, creado pequeñas islas y devuelto al Isar un aspecto más natural, muy lejos de los antiguos canales artificiales y muros de hormigón. El Isar representa el equilibrio perfecto entre naturaleza y ciudad. Es uno de esos lugares donde puedes estar en plena Múnich, al mismo tiempo, sentir una desconexión total del entorno urbano. Si hablamos de la auténtica experiencia bávara, no podemos dejar de mencionar el Biergarten am Chinesischen Turm, uno de los jardines de cerveza más emblemáticos de Múnich. Ubicado en el corazón del Englischer Garten, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, este lugar combina naturaleza, tradición y buena cerveza en un ambiente único. El Chinesischer Turm, o Torre China, que le da nombre al Biergarten, es una pagoda de inspiración oriental construida en el siglo XVIII, que se ha convertido en un punto de referencia de la ciudad. Aquí, bajo la sombra de enormes castaños, los visitantes disfrutan de cervezas locales servidas en grandes jarras de medio litro, acompañadas de pretzels recién horneados, salchichas y platos típicos bávaros. Lo que hace especial a este Biergarten es su ambiente auténticamente comunitario. Es común compartir mesa con desconocidos mientras se escucha música tradicional en vivo durante los fines de semana. Y si buscas un dato curioso, este Biergarten puede albergar hasta 7.000 personas en temporada alta, lo que lo convierte en uno de los más grandes de Múnich. Si quieres vivir la esencia de la cultura bávara, disfrutar de la cerveza al aire libre y sentir la ciudad desde un punto de vista local, el Biergarten am Chinesischen Turm es simplemente imprescindible. Otro de los íconos históricos del centro de Múnich es el antiguo ayuntamiento, situado en la Marienplatz, corazón de la ciudad. Este edificio de estilo gótico, con su impresionante torre de 55 metros de altura, data del siglo XV, aunque ha sido reconstruido y restaurado varias veces a lo largo de los siglos. El antiguo ayuntamiento no solo es un símbolo arquitectónico, sino que también guarda curiosidades históricas fascinantes. Por ejemplo, en el pasado funcionó como sede del Consejo Municipal, y durante ciertos periodos, incluso como teatro. Su torre alberga un pequeño museo de juguetes, donde se pueden descubrir piezas que datan de hace más de un siglo, ofreciendo un viaje nostálgico tanto para niños como para adultos. Desde la cima de la torre se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de Múnich, permitiéndote admirar la Marienplatz, las coloridas fachadas de los edificios circundantes y, en días despejados, las majestuosas montañas bávaras al fondo.
Visitar el antiguo ayuntamiento es como abrir una ventana al pasado de Múnich, donde cada piedra y cada torre cuentan historias de la ciudad, su cultura y su gente. Sin duda, es un lugar imprescindible para quienes buscan comprender la esencia histórica y arquitectónica de Baviera. Justo frente al antiguo ayuntamiento, en la emblemática Marienplatz, se encuentra el majestuoso nuevo ayuntamiento de Múnich, o Neues Rathaus. Construido entre 1867 y 1908, este impresionante edificio de estilo neogótico es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Sus detalles arquitectónicos, con pináculos, gárgolas y esculturas que representan figuras históricas y personajes bávaros, lo convierten en una verdadera joya para los amantes de la arquitectura. Uno de los mayores atractivos del nuevo ayuntamiento es su famoso Glockenspiel, un carrillón mecánico que cobra vida todos los días a las 11 de la mañana, y en verano también a las 12 y a las 17 horas. Durante unos 12 minutos, las figuras animadas recrean escenas históricas de Múnich, como el matrimonio del duque Guillermo V y la tradicional danza de los toneleros, acompañadas de música y campanas. Es un espectáculo que atrae tanto a locales como a turistas de todo el mundo. El edificio también ofrece acceso a su torre, desde donde se disfruta de una vista panorámica espectacular de la Marienplatz, los tejados históricos de la ciudad y, si el día está despejado, incluso de los Alpes bávaros. Visitar el nuevo ayuntamiento no es solo admirar un edificio, es sumergirse en la historia y las tradiciones de Múnich, y sentir de cerca la riqueza cultural de Baviera. En el corazón de Múnich se encuentra Marienplatz, la plaza más famosa y vibrante de la ciudad, que ha sido el centro social, político y comercial desde hace más de 800 años. Rodeada de edificios históricos como el antiguo y el nuevo ayuntamiento, esta plaza es el punto de encuentro de locales y viajeros, y el lugar ideal para comenzar a explorar la esencia de Múnich. En el centro de la plaza se alza la columna de María, o Mariensäule, erigida en 1638 para conmemorar la protección de la ciudad durante la Guerra de los 30 años. La columna está coronada por una elegante estatua de la Virgen María, conocida como la patrona de Baviera, sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Esta estatua está hecha de madera dorada, y con el paso de los siglos ha sido restaurada varias veces para preservar su esplendor y detalles finos, reflejando la maestría de la escultura barroca alemana. En la base de la columna, 4 figuras simbólicas representan los enemigos de la ciudad: un león, un dragón, una serpiente y un diablo, recordando los desafíos superados por Múnich a lo largo de la historia. Un dato curioso, la Virgen originalmente tenía un halo de plata que se retiró durante las restauraciones, y hoy la estatua sigue siendo un símbolo de fe y protección para los bávaros. Marienplatz no solo es un lugar de historia, sino también de vida cotidiana. Aquí se celebran mercados navideños, festivales y eventos culturales que muestran la tradición y la modernidad de la ciudad. Caminar por la plaza, contemplar la arquitectura y escuchar el sonido del Glockenspiel del nuevo ayuntamiento es sumergirse en el corazón palpitante de Baviera. Visitar Marienplatz y la columna de María es más que admirar un monumento, es sentir la historia, la cultura y el espíritu de Múnich en cada paso. Caminando por el centro histórico de Múnich, no podemos perdernos Saint Peter, también conocida como Peterskirche, la iglesia más antigua de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XII, lo que significa que ha sido testigo de casi toda la historia de Múnich, desde sus primeros días hasta convertirse en la moderna metrópolis que conocemos hoy. El interior de Saint Peter es un verdadero tesoro del arte y la arquitectura. Tras múltiples reconstrucciones y remodelaciones, la iglesia combina estilos románico, gótico y barroco, mostrando la evolución artística de Baviera a lo largo de los siglos. Sus altares ornamentados, frescos y esculturas talladas con detalle crean un ambiente de solemnidad y belleza que deja sin aliento a cualquier visitante. Pero uno de los mayores atractivos de Saint Peter es su torre, conocida popularmente como Alter Peter, Viejo Pedro. Con 91 metros de altura, subir sus 306 escalones puede ser un desafío, pero la recompensa es espectacular. Desde la cima se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de Múnich, incluyendo Marienplatz, los tejados históricos y, en días despejados, incluso los Alpes bávaros al fondo.
Un dato curioso, Saint Peter también alberga una tradición única llamada Petersturmglockenspiel, un pequeño carrillón que ha acompañado a los habitantes de la ciudad durante siglos, marcando el paso del tiempo y los eventos religiosos. Visitar Saint Peter es sumergirse en la historia viva de Múnich, admirar siglos de arte y arquitectura, y disfrutar de unas vistas que permiten comprender la magnitud y belleza de esta ciudad bávara. En plena Marienplatz, frente al nuevo ayuntamiento, se encuentra uno de los símbolos más queridos de Múnich, el Fischbrunnen, o Fuente de los Peces. Esta fuente de bronce y piedra data originalmente del siglo XIX, aunque ha sido reconstruida varias veces a lo largo de los años, conservando su encanto histórico y su papel como punto de encuentro para locales y visitantes. El nombre Fischbrunnen proviene de los peces que decoran la base de la fuente, recordando la antigua tradición de Múnich de vender pescado fresco en la plaza. Pero el verdadero significado de la fuente va más allá de lo estético. Desde tiempos medievales, se ha utilizado para rituales tradicionales, como el lavado de monedas y la bendición de los nuevos concejales de la ciudad, un detalle que refleja la conexión entre cultura, política y vida cotidiana en Baviera. Un dato curioso, cada jueves de Corpus Christi, los locales celebran la tradicional Fischbrunnen ritual, donde se lanza agua de la fuente sobre los transeúntes como símbolo de buena suerte. Además, muchos visitantes disfrutan de sentarse junto a la fuente y observar el ir y venir de la ciudad, mientras los peces de bronce parecen vigilar silenciosamente Marienplatz desde hace más de un siglo. Visitar el Fischbrunnen es una invitación a conectar con la historia viva de Múnich, a comprender sus tradiciones y a disfrutar de un rincón pintoresco en el corazón de la ciudad. En el corazón del centro histórico de Múnich se encuentra la iglesia Heilig Geist, o Iglesia del Espíritu Santo, una de las iglesias más emblemáticas y antiguas de la ciudad. Fundada en 1327, esta iglesia gótica no solo destaca por su arquitectura, sino también por su papel central en la vida religiosa y social de Múnich a lo largo de los siglos. El interior de Heilig Geist sorprende por su sencillez elegante y su atmósfera tranquila, un contraste con la bulliciosa Marienplatz que se encuentra a solo unos pasos. Entre sus tesoros se incluyen bellos frescos y retablos, así como una capilla lateral con un órgano histórico que ha acompañado misas y conciertos durante generaciones. Un dato curioso, Heilig Geist fue originalmente un hospital y orfanato para los más necesitados de la ciudad, y por ello su nombre refleja la intención de ofrecer refugio y ayuda bajo la guía del Espíritu Santo. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia sufrió daños significativos, pero fue cuidadosamente restaurada, conservando gran parte de su encanto histórico y gótico. La iglesia también es conocida por su campanario, que ofrece una vista parcial de los alrededores del centro histórico y permite apreciar la transición entre los edificios medievales y la Múnich moderna. Visitar Heilig Geist es sumergirse en siglos de historia, arte y fe, y descubrir un lugar que combina espiritualidad, cultura y tradición bávara. En pleno corazón de Múnich, justo frente a la vibrante Marienplatz, se encuentra Ludwigbeck, una de las tiendas de departamentos más emblemáticas de Alemania, conocida por su combinación de historia, tradición y modernidad. Fundada en 1861, Ludwigbeck ha sido un referente en moda, artículos de lujo y diseño, y se ha consolidado como un punto de encuentro tanto para locales como para turistas que buscan calidad y estilo. En Baviera, el edificio en sí es una joya arquitectónica. Su fachada histórica combina elegancia clásica con detalles modernistas, y en su interior, los pasillos amplios y luminosos ofrecen una experiencia de compra única. No solo se trata de moda, Ludwigbeck alberga secciones de cosmética, artículos para el hogar y accesorios exclusivos, convirtiéndola en un lugar donde la tradición bávara se mezcla con tendencias internacionales. Un dato curioso, durante la Segunda Guerra Mundial, la tienda fue gravemente dañada, pero fue reconstruida cuidadosamente, manteniendo su estilo distintivo y convirtiéndose en un símbolo de resiliencia de Múnich. Además, su icónica terraza ofrece vistas al bullicio de Marienplatz, un detalle que pocos visitantes conocen y que merece la pena descubrir. Visitar Ludwigbeck es mucho más que ir de compras, es sumergirse en un pedazo de historia urbana, admirar arquitectura, diseño y tradición, y vivir la experiencia de uno de los centros comerciales más prestigiosos de Baviera. En el centro histórico de Múnich, a pocos pasos de Marienplatz, se encuentra el Ruffinihaus,
un edificio emblemático que combina historia, arquitectura y un toque de misterio urbano. Construido en el siglo XIX y situado en la calle Sendringerstraße, el Ruffinihaus es conocido por su fachada de estilo neoclásico y sus detalles ornamentales que reflejan la elegancia de la Múnich de la época. El edificio debe su nombre a Giovanni Ruffini, un comerciante italiano que jugó un papel importante en la vida económica de la ciudad durante el siglo XIX. Una curiosidad interesante: la parte superior del edificio cuenta con esculturas y relieves que representan figuras alegóricas del comercio y la industria, un guiño a la historia mercantil de la ciudad. Hoy en día, el Ruffinihaus alberga oficinas y tiendas, pero su fachada sigue siendo uno de los rincones favoritos de fotógrafos y amantes de la arquitectura, que buscan capturar la esencia del Múnich histórico mientras pasean por el bullicioso centro urbano. Su ubicación estratégica permite además disfrutar de la cercanía a otros íconos como el Asankirche y la Sendringer Tor, formando un recorrido urbano compacto y fascinante. Visitar el Ruffinihaus es descubrir un pedazo de la Múnich elegante y comercial del siglo XIX, admirar detalles arquitectónicos cuidadosamente conservados y sumergirse en la historia de la ciudad mientras se camina por sus calles más icónicas. A pocos pasos de Marienplatz se encuentra el famoso Viktualienmarkt, el mercado más emblemático de Múnich, donde los sabores, colores y aromas de Baviera cobran vida. Entre puestos de frutas, verduras, quesos, carnes y productos locales, destacan dos símbolos culturales que no puedes perderte, el Maibaum y el Karl Valentin Brunnen. El Maibaum, o árbol de mayo, es una tradición bávara que celebra la llegada de la primavera. Decorado con cintas, escudos de gremios y figuras talladas, este árbol de madera se erige como un símbolo de comunidad, trabajo y festividad. En Viktualienmarkt, el Maibaum se convierte en un punto de encuentro para locales y turistas, quienes lo rodean mientras disfrutan de música, cerveza y del ambiente animado del mercado. Un dato curioso: cada año, diferentes gremios participan en la decoración del Maibaum, manteniendo viva una tradición que se remonta al siglo XVI. Muy cerca, se encuentra el Karl Valentin Brunnen, una fuente escultórica dedicada al famoso humorista y actor bávaro Karl Valentin. Con figuras alegóricas y escenas inspiradas en su obra, la fuente captura el ingenio y la ironía del artista, considerado uno de los más grandes cómicos de Alemania. La fuente no solo rinde homenaje a su legado, sino que también añade un toque lúdico y artístico al entorno del Viktualienmarkt, convirtiéndola en un lugar ideal para detenerse, tomar fotos y apreciar el ingenio bávaro. Visitar el Maibaum del Viktualienmarkt y el Karl Valentin Brunnen es sumergirse en la tradición, la cultura y la creatividad de Múnich, descubriendo cómo la historia, el arte y la vida cotidiana se entrelazan en el corazón de la ciudad. En el corazón de Múnich, muy cerca de Odeonsplatz, se encuentra la impresionante Theatinerkirche, o iglesia de San Cayetano, una de las joyas del barroco italiano en Alemania. Construida entre 1663 y 1690, esta iglesia fue erigida por el elector Fernando María de Baviera como muestra de gratitud por el nacimiento de su heredero. Su arquitectura y decoración reflejan el esplendor del barroco tardío, con influencias italianas muy marcadas. La fachada de color amarillo pastel hace que la Theatinerkirche sea fácilmente reconocible, y su interior es aún más impactante: columnas imponentes, frescos detallados y altares ornamentados que combinan oro y mármol crean un ambiente de solemnidad y grandeza. Entre las curiosidades, destaca que la iglesia alberga las tumbas de varios miembros de la familia real bávara, incluyendo a Fernando María y otros electores, lo que la convierte en un lugar de gran relevancia histórica. Su cúpula central, con 71 metros de altura, permite que la luz natural ilumine el altar principal, creando un efecto espectacular que cambia según la hora del día. Además, la Theatinerkirche ha servido como inspiración para otras construcciones barrocas en Baviera, consolidándose como un símbolo del poder y la fe de la región. Visitar la Theatinerkirche es adentrarse en la historia, el arte y la espiritualidad de Múnich, y admirar uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura barroca en Alemania. En pleno centro histórico de Múnich, frente a la elegante Odeonsplatz, se encuentra la imponente Feldherrnhalle, o Sala de los Generales, un monumento que combina historia militar, arquitectura y simbolismo político. Construida entre 1841 y 1844 por orden del rey Luis I de Baviera,
La Feldherrnhalle fue concebida como un homenaje a los líderes del ejército bávaro y su papel en la historia de la región. El diseño de la Feldherrnhalle se inspira en la famosa Loggia dei Lanzi de Florencia, con arcos majestuosos y estatuas de bronce que representan a destacados generales bávaros. En el centro del monumento se encuentran las esculturas de dos figuras ecuestres, Johann Tilly y Karl Philipp von Guerede, héroes militares que simbolizan la defensa y el orgullo de Baviera. Un dato histórico importante, la Feldherrnhalle también es conocida por su papel durante la Segunda Guerra Mundial. En 1923, fue escenario de un intento de golpe de Estado, el Putsch de Múnich, lo que le otorgó un significado político adicional en la historia moderna de Alemania. Tras la guerra, el monumento se convirtió en un símbolo de memoria y reflexión histórica, alejándose de los usos propagandísticos del pasado. Visitar la Feldherrnhalle es adentrarse en la historia bélica y política de Baviera, admirar la majestuosidad de la arquitectura y comprender cómo la memoria de la ciudad se refleja en sus monumentos más emblemáticos. Este lugar es, sin duda, un punto imprescindible para quienes desean conocer la Múnich histórica y su relación con el pasado militar y cultural de la región. La plaza del Odeón conecta la Theatinerstraße con la Ludwigstraße y la Brienerstraße. Fue diseñada a comienzos del siglo XIX por encargo del rey Luis I de Baviera como parte de su plan de embellecer la ciudad con referencias italianas. El arquitecto fue Leo von Klenze y el diseño sigue un estilo neoclásico con clara influencia romana y florentina. En su lado sur se encuentra la Feldherrnhalle, Pórtico de los Mariscales, uno de los monumentos más reconocibles de la plaza. Al este está la Theatinerkirche, de color amarillo, y al oeste se ubicaba el antiguo Odeón, hoy integrado en dependencias del Ministerio del Interior de Baviera. Los materiales predominantes en la plaza y sus edificios son piedra natural clara, caliza y arenisca. En las fachadas, con mármol en detalles arquitectónicos, esculturas y elementos decorativos. La Odeonsplatz ha sido escenario de importantes hechos históricos, incluido el final del fallido golpe de Estado de 1923 conocido como el Putsch de la cervecería. Hoy en día es un espacio muy frecuentado para eventos culturales, conciertos al aire libre y celebraciones públicas, además de ser uno de los puntos más fotogénicos de la ciudad gracias al contraste entre sus edificios monumentales y la amplitud del espacio. En el corazón del histórico Resident de Múnich, se encuentra el majestuoso Max-Joseph-Saal, una de las salas más emblemáticas y bellamente decoradas de este antiguo palacio real. Nombrado en honor al rey Maximiliano José I de Baviera, este salón ha sido testigo de siglos de historia, música, celebraciones y eventos oficiales que reflejan el esplendor de la corte bávara. El Max-Joseph-Saal destaca por su arquitectura y decoración barroca, techos ornamentados, frescos impresionantes y detalles dorados que muestran la maestría de los artistas de la época. La sala estaba concebida tanto para recepciones oficiales como para grandes conciertos y bailes, y su acústica excepcional la convirtió en un lugar ideal para la música clásica. Una curiosidad interesante: el Max-Joseph-Saal fue uno de los primeros espacios en Múnich donde se instalaron espejos de gran tamaño para amplificar la luz natural y dar sensación de mayor amplitud, un truco arquitectónico que hoy sigue impresionando a los visitantes. Además, esta sala sigue siendo utilizada para conciertos y eventos culturales, manteniendo viva la tradición artística de la ciudad. Visitar el Max-Joseph-Saal es sumergirse en la elegancia de la corte bávara, admirar siglos de arte y arquitectura y experimentar la Múnich histórica en su máxima expresión. Sin duda, es una parada imprescindible para quienes buscan combinar historia, cultura y belleza en un solo lugar. La Residenz de Múnich es el palacio urbano más grande de Alemania y uno de los complejos palaciegos más importantes de Europa. Fue la residencia oficial de los duques, electores y reyes de Baviera desde 1508 hasta 1918. A lo largo de más de 400 años, el edificio fue ampliado y transformado, dando lugar a una mezcla excepcional de estilos, renacentista, barroco, rococó y neoclásico. El conjunto tiene más de 130 estancias abiertas al público, organizadas en 10 patios interiores. Entre los espacios más destacados se encuentran la Antiquaria, una sala renacentista de 66 metros de largo construida para albergar esculturas clásicas. El Tesoro, donde se guardan joyas de la corona bávara, reliquias religiosas, espadas ceremoniales y objetos de gran valor histórico, y los aposentos reales, ricamente decorados con seda, pan de oro y frescos.
Una de las joyas ocultas de la Residence es el Teatro Cuvilliés, un teatro rococó considerado una obra maestra del siglo XVIII. Sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial gracias a que sus elementos decorativos fueron desmontados y almacenados previamente. La mayor parte de la Residence quedó gravemente dañada durante la guerra y tuvo que ser reconstruida con enorme fidelidad. Hoy forma parte del mayor museo de interiores de Europa, permitiendo a los visitantes recorrer más de 5 siglos de historia bávara a través de sus salones, pasillos y galerías. Como curiosidad, la Residence ocupa una superficie de más de 40.000 metros cuadrados, lo que la convierte en un complejo incluso más grande que el Palacio de Buckingham en Londres. Se encuentra justo al borde del casco antiguo, muy cerca de la Odeonsplatz y la Max-Joseph-Platz, lo que la convierte en una parada esencial para cualquier visita a Múnich. El Diana-Tempel, también conocido como Templo de Diana, es un elegante pabellón octogonal situado en el centro del Hofgarten, el jardín de la corte que se extiende junto a la Residence de Múnich. Fue construido entre 1613 y 1617 por el arquitecto Heinrich Schön, bajo el mandato del duque Maximiliano I de Baviera. Su estructura, de estilo renacentista tardío con influencias italianas, está formada por 8 arcos abiertos que sostienen una cúpula de cobre y un pequeño linternón superior. El material principal de su construcción es la piedra natural, probablemente caliza local, utilizada en pilares, arcos y basamento. En el interior de la cúpula se puede ver un fresco realizado en 1828 por el pintor Peter von Cornelius. La obra representa a la diosa Diana, rodeada por figuras mitológicas, simbolizando la caza, la naturaleza y el orden cósmico. El Hofgarten fue diseñado como un jardín de inspiración italiana, con caminos geométricos, parterres simétricos y avenidas arboladas. Desde el Diana-Tempel parten caminos en forma de estrella, lo que crea una composición perfectamente equilibrada cuando se observa desde arriba. Como curiosidad, el Diana-Tempel es hoy un lugar muy popular para músicos callejeros, bailarines de tango y sesiones de fotos, especialmente al atardecer. La acústica bajo su cúpula es sorprendente, lo que lo convierte en un escenario improvisado para pequeños conciertos al aire libre. Este espacio mezcla historia, arte, arquitectura y vida cotidiana, convirtiéndose en uno de los rincones más tranquilos y a la vez más encantadores del centro de Múnich. El Teatro Nacional de Múnich es uno de los edificios culturales más importantes de toda Alemania y la sede de la Ópera Estatal de Baviera y del Ballet Estatal de Baviera. Se encuentra en la Max-Joseph-Platz, justo frente a la Residence, y su imponente fachada neoclásica lo convierte en uno de los puntos más fotogénicos de la ciudad. El edificio original fue inaugurado en 1818 por orden del rey Maximiliano I de Baviera y diseñado por el arquitecto Carl von Fischer, inspirado en la arquitectura clásica griega, especialmente en un templo helenístico. Sin embargo, el teatro actual es el resultado de varias reconstrucciones, ya que ha sido destruido en 2 ocasiones. Primero por un incendio en 1823 y más tarde casi completamente durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Su reconstrucción final concluyó en 1963, respetando el diseño original. En su fachada destacan 8 grandes columnas corintias que sostienen un amplio frontón triangular. En este frontón puede verse un relieve con Apolo y las musas, símbolos de las artes. El material predominante es la piedra caliza clara, que le da ese tono monumental y elegante. En el interior, el teatro tiene capacidad para más de 2.000 espectadores. Su sala principal destaca por su decoración en rojo y oro, con 5 niveles de palcos, una enorme lámpara de araña central y una acústica considerada de las mejores del mundo para la ópera. Grandes compositores como Richard Wagner estrenaron aquí algunas de sus obras más importantes, entre ellas, Tristán e Isolda y Los maestros cantores de Nuremberg. Como curiosidad, Múnich tiene una tradición operística tan fuerte que este teatro se considera a la altura de la Scala de Milán, o la Ópera de Viena. Incluso si no asistes a una función, la simple visita al exterior del edificio permite entender la importancia de la música clásica en la identidad cultural de Baviera. Hoy en día, el Teatro Nacional no es solo un lugar para la ópera, sino también un símbolo de la resistencia cultural de la ciudad, que supo reconstruir y preservar su patrimonio artístico después de los momentos más oscuros de su historia.
La Catedral de Nuestra Señora de Múnich, conocida popularmente como la Frauenkirche, es el edificio religioso más emblemático de la ciudad. Su silueta inconfundible, con dos torres gemelas coronadas por cúpulas en forma de bulbo, se ha convertido en el gran símbolo del skyline muniqués. Fue construida entre 1468 y 1488 en estilo gótico tardío, utilizando principalmente ladrillo rojo, un material poco habitual para grandes catedrales, lo que la hace aún más singular. Tiene 109 metros de largo, 40 metros de ancho y sus torres alcanzan los 99 metros de altura. Por ley municipal, durante muchos años ningún edificio del centro histórico podía superar la altura de la Frauenkirche. En su interior destaca un espacio amplio y sobrio, con altísimas columnas que crean un efecto casi minimalista en comparación con otras catedrales europeas. Allí se encuentra la tumba del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Luis IV de Baviera, elaborada en mármol negro con figuras de bronce. Una de las curiosidades más famosas es la llamada Huella del Diablo, Teufelstritt, una pisada oscura marcada en el suelo, junto a la entrada. La leyenda dice que el diablo, al no ver ventanas desde cierto punto, creyó que el edificio era inútil como iglesia y dejó allí su pisada al darse cuenta de que había sido engañado por la estructura de las columnas. Las torres están coronadas por cúpulas de cobre de estilo renacentista, añadidas en 1525, y no eran parte del diseño original gótico, lo que explica su peculiar forma de cebolla. Como dato interesante, si subes a una de las torres disfrutarás de una de las mejores vistas panorámicas de Múnich, en días despejados, incluso de los Alpes bávaros en el horizonte. La Frauenkirche no solo es un lugar de culto, sino también un testigo silencioso de la historia de la ciudad, ya que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y fue restaurada manteniendo su estructura original lo mejor posible. Por Navidad, en Karlsplatz, también conocida como Stachus, se instala una gran pista de hielo artificial que se convierte en uno de los puntos más animados del invierno en Múnich. Rodeada por el mercadillo de Navidad, luces decorativas y puestos de comida típica, la plaza se transforma en un auténtico escenario festivo donde locales y turistas patinan con la histórica Karlstor de fondo. La pista suele permanecer abierta desde finales de noviembre hasta principios de enero, dependiendo del clima. Aquí es típico disfrutar de un Glühwein, vino caliente especiado, o un Kinderpunsch mientras suena música navideña y se respira un ambiente invernal muy bávaro. Un dato curioso es que Karlsplatz es uno de los nudos de transporte más importantes de la ciudad, con varias líneas de metro, trenes de cercanías, S-Bahn y tranvías bajo la plaza. Esto hace que, incluso en invierno, sea uno de los puntos más transitados de Múnich. Esta tradición de colocar una pista de hielo en pleno centro urbano refleja la relación de la ciudad con el invierno y el deporte al aire libre, convertido aquí en una experiencia accesible y festiva para públicos de todas las edades. Y ahora entramos al Deutsches Museum. A mí me encanta, y no es para menos, porque estamos ante el museo de ciencia y tecnología más grande del mundo. Se encuentra en una isla en medio del río Isar y fue fundado en el año 1903 por el ingeniero Oskar von Miller, con una idea muy clara: acercar la ciencia y la tecnología al público de una forma práctica y accesible. Hoy en día alberga más de 100.000 piezas repartidas en decenas de secciones temáticas. Dentro puedes ver desde los primeros motores de vapor, aviones históricos y barcos, hasta satélites, robots, instrumentos musicales, minas recreadas y experimentos en directo. Hay salas dedicadas a la astronomía, la física, la química, la medicina, la energía, la informática y la ingeniería aeroespacial. Una de las zonas más impresionantes es la de aeronáutica, donde cuelgan aviones y dirigibles a escala real sobre tu cabeza. También destaca la zona de minas, en la que puedes caminar por túneles subterráneos recreados, sintiendo cómo era el trabajo real de los mineros. Algo muy especial del Deutsches Museum es su enfoque interactivo. Aquí no solo miras, aquí tocas, pruebas, experimentas y entiendes cómo funcionan las cosas. Hay demostraciones en vivo de electricidad, rayos, motores y reacciones químicas que te hacen sentir como si estuvieras en un laboratorio gigante.
Como curiosidad, el museo sufrió importantes daños durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue restaurado y ampliado con el tiempo, hasta convertirse en el complejo inmenso que es hoy. Además del edificio principal en la isla, también cuenta con una sección de transporte en Theresienhöhe y un centro de aviación en el antiguo aeropuerto de Obergleisheim. Si vienes a Múnich y te interesa mínimamente la ciencia, la tecnología o la historia de la humanidad a través de sus inventos, este lugar es una parada obligatoria. Yo podría pasar aquí un día entero, o dos, sin aburrirme ni un segundo. El Olympiapark es el emblemático parque de Múnich construido para los Juegos Olímpicos de 1972. Destaca por sus techos tensados de diseño innovador y ocupa más de 300 hectáreas con estadios, pabellones y lagos artificiales. Su Olympiaturm, de 291 metros, ofrece vistas panorámicas de la ciudad y los Alpes bávaros, además de un restaurante giratorio y un museo olímpico. El parque es ideal para pasear, correr, hacer picnic o disfrutar de conciertos y eventos al aire libre. También es conocido por su historia. Durante los Juegos Olímpicos se produjo la trágica masacre de Múnich. Hoy combina deporte, ocio y cultura, siendo una parada imprescindible para quienes visitan Múnich. El ascensor de la Olympiaturm es una de las experiencias más impactantes de toda la visita. Durante la bajada, la cabina recorre exactamente 185 metros de altura, alcanzando una velocidad de 7 metros por segundo. En apenas unos 30 segundos, descendemos desde la plataforma de observación hasta la base de la torre, sintiendo cómo la ciudad de Múnich se acerca rápidamente bajo nuestros pies. A diferencia de otros ascensores de observación, este no tiene ventanas. No vemos el exterior mientras descendemos. Solo sentimos el movimiento vertical y la aceleración constante, lo que convierte el trayecto en una experiencia intensa, casi futurista. Es un momento en el que el vértigo se mezcla con la anticipación de llegar al suelo, y cada segundo parece más rápido que el anterior. En Múnich se encuentra uno de los templos de la movilidad y el diseño automotriz, el BMW Welt y el Museo BMW, junto a la famosa sede de la marca en el barrio de Milbertshofen. Este complejo es un destino imprescindible para los amantes de los coches, la tecnología y la innovación. El Museo BMW, fundado en 1973 y completamente renovado en 2008, muestra la historia de la marca desde sus inicios en 1916, cuando fabricaba motores de avión, hasta los últimos modelos eléctricos y conceptuales. Aquí se pueden ver coches, motocicletas, motores y prototipos que narran más de un siglo de ingeniería y diseño alemán. La exposición está organizada de forma cronológica y temática, permitiendo entender la evolución tecnológica y estética de BMW a lo largo del tiempo. Junto al museo se encuentra BMW Welt, inaugurado en 2007, un espacio futurista y arquitectónicamente impresionante donde se presentan los últimos modelos de la marca. Se entregan vehículos nuevos a sus compradores y se realizan exposiciones interactivas sobre movilidad, sostenibilidad y diseño. Su techo ondulado y sus estructuras de acero y vidrio crean una sensación de ligereza y dinamismo que refleja la filosofía de la marca. Un dato curioso, el Museo BMW conserva prototipos únicos, como el BMW 328, que ganó la Mille Miglia en 1940, y prototipos eléctricos como el BMW i3 y 8, símbolos del compromiso de la marca con la innovación y la sostenibilidad. Además, el BMW Welt organiza regularmente eventos, presentaciones y experiencias interactivas que permiten a los visitantes tocar y probar la tecnología de los vehículos. Visitar la fábrica y el museo de BMW es una experiencia que combina historia, diseño, ingeniería y emoción. Es un lugar donde la tradición industrial alemana se encuentra con la innovación más vanguardista, perfecto para cualquier aficionado al motor o simplemente para quienes disfrutan de la arquitectura y la tecnología. Nuestro recorrido nos lleva ahora a Pauin, un pequeño y encantador municipio situado a unos 20 kilómetros al este de Múnich, en la región de Alta Baviera. Pauin combina la tranquilidad de la vida rural con la cercanía a la capital bávara, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad. El Wildpark Pauin es una de las principales atracciones de Pauin y un lugar perfecto para acercarse a la fauna típica de Baviera.
Este parque de animales, fundado en 1970, se extiende por varios hectáreas de bosque y praderas, ofreciendo un entorno seminatural donde los visitantes pueden observar ciervos, jabalíes, cabras, gamos, muflones y aves autóctonas en libertad. El parque está diseñado para ser accesible a pie y a través de senderos señalizados, lo que permite recorrerlo cómodamente y acercarse a los animales sin molestarlos. Además, cuenta con zonas de picnic, áreas de juegos para niños y pequeños talleres educativos, donde se enseña sobre la vida silvestre y la conservación del medio ambiente. Una de las curiosidades del Wildpark Powin es que muchos de los animales fueron rescatados o nacieron en el parque, por lo que el lugar cumple también una función de protección y reproducción de especies locales. Durante los fines de semana y festivos, se organizan demostraciones de alimentación de ciervos y charlas educativas que encantan a familias y visitantes de todas las edades. Visitar el Wildpark Powin es una experiencia perfecta para desconectar de la ciudad, disfrutar de la naturaleza bávara y aprender sobre la fauna local en un entorno seguro y respetuoso con los animales. En nuestro camino por Baviera llegamos a Erding, una ciudad con historia, tradición y una fama internacional muy particular, sus termas y centros de bienestar. Erding se encuentra a unos 36 kilómetros al noreste de Múnich y es conocida desde hace siglos por su ubicación estratégica y su economía ligada al comercio y la agricultura, aunque hoy combina modernidad, cultura y turismo. Uno de los mayores atractivos de Erding es sin duda Terme Erding, el complejo termal más grande de Europa. Con más de 185.000 metros cuadrados de superficie, ofrece piscinas de aguas termales, saunas, toboganes gigantes, zonas de relax y experiencias de bienestar únicas. Sus aguas provienen de manantiales ricos en minerales, con propiedades relajantes y beneficiosas para la piel y la salud. Además del Terme, Erding destaca por su cerveza y su tradición bávara. La ciudad alberga la famosa Erdinger Weissbier, una de las cervezas de trigo más reconocidas del mundo. Su centro histórico, con calles peatonales, plazas y edificios de estilo clásico bávaro, invita a pasear y combinar turismo cultural con bienestar. Un dato curioso, gracias a sus aguas termales y al Terme Erding, la ciudad se ha convertido en un destino ideal para familias, parejas y viajeros que buscan relajación, diversión y un toque de lujo bávaro a solo media hora de Múnich. Visitar Erding es experimentar una combinación única de historia, tradición cervecera y modernidad en bienestar y ocio, convirtiéndola en una parada imprescindible en cualquier ruta por Baviera. Siguiendo nuestra ruta por Baviera, llegamos a Lengries, un encantador pueblo alpino situado a unos 80 kilómetros al sur de Múnich, en el Valle del Isar. Lengries es conocido por ser un destino ideal para los amantes de la montaña y los deportes de invierno, gracias a su centro de esquí Brauneck, uno de los más populares de la región. El Brauneck ofrece más de 34 kilómetros de pistas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, así como áreas para esquí de fondo y rutas de senderismo invernal. Además, cuenta con modernos remontes, telesillas y telecabinas que facilitan el acceso a la cima, desde donde se pueden disfrutar vistas panorámicas espectaculares de los Alpes bávaros. Un dato curioso, Lengries no solo es un destino de invierno. En verano, Brauneck se transforma en un paraíso para el senderismo, la escalada y el parapente, lo que convierte al centro en un lugar de actividad todo el año. Además, el pueblo conserva su encanto bávaro tradicional, con arquitectura alpina, cervecerías locales y festivales que celebran la cultura de la región. Visitar el centro de esquí de Lengries es sumergirse en la naturaleza alpina, disfrutar de deportes al aire libre y experimentar la auténtica hospitalidad bávara, todo a menos de 2 horas de Múnich. Siguiendo nuestro recorrido por Baviera, llegamos a Schliersee, un pintoresco pueblo situado a orillas del lago que lleva su mismo nombre, en el sur de Alta Baviera. Este lugar combina naturaleza, tradición bávara y actividades al aire libre, convirtiéndose en un destino ideal tanto en verano como en invierno. Uno de los mayores atractivos de Schliersee es el teleférico de Taubenstein, que lleva a los visitantes hasta la cima de la montaña del mismo nombre. Desde allí, se disfrutan vistas panorámicas espectaculares del lago Schliersee, los Alpes bávaros y los bosques circundantes. En verano, la cima es un punto perfecto para practicar senderismo, parapente o simplemente admirar el paisaje. En invierno, la experiencia se vuelve aún más divertida, además de esquiar en las pistas cercanas.
Los visitantes pueden bajar en trineo desde la cima, una actividad tradicional y muy entretenida para familias y aventureros. Los senderos preparados para trineo combinan emoción y seguridad, permitiendo disfrutar de la nieve mientras se contempla el impresionante paisaje alpino. El lago Schliersee también ofrece actividades acuáticas en verano, como paseos en barco, pádel o natación, y alrededor del pueblo hay rutas de senderismo y ciclismo que muestran la belleza natural de la región. Además, Schliersee conserva su encanto bávaro tradicional, con cervecerías locales, restaurantes típicos y museos que reflejan la vida rural y la cultura de la zona. Visitar Schliersee es disfrutar de naturaleza, deporte y tradición bávara. Ya sea subiendo en teleférico, bajando en trineo o paseando por el lago, este lugar ofrece experiencias inolvidables en todas las estaciones del año. En nuestro recorrido por Baviera llegamos a Rottachegern, un pintoresco municipio situado a orillas del lago Tegernsee, famoso por su belleza natural y su ambiente alpino. Uno de los mayores atractivos de la zona es la Weiberbahn, un moderno teleférico que lleva a los visitantes a la cima del Weyberg, una montaña de 1722 metros de altura con vistas espectaculares de los Alpes bávaros y del lago Tegernsee. La Weiberbahn fue inaugurada en 1969 y permite ascender cómodamente mientras se disfruta del paisaje alpino. Desde la cima, los visitantes pueden realizar rutas de senderismo, parapente o esquí en invierno, dependiendo de la temporada. Además, existe un restaurante panorámico donde se puede degustar gastronomía bávara mientras se contempla la panorámica de montañas, lagos y bosques que rodean Rottachegern. Un dato curioso, el Weyberg es uno de los puntos más fotografiados de la región, y su cima ha servido incluso como escenario para competiciones de parapente y deportes de montaña. En días despejados, las vistas permiten ver hasta los Alpes austriacos y los lagos de Baviera en todo su esplendor. Visitar la Weiberbahn y la cima del Weyberg es una experiencia que combina naturaleza, aventura y paisajes inolvidables, convirtiéndolo en un imprescindible para quienes viajan a la región de Tegernsee y buscan disfrutar de la auténtica Baviera alpina. Siguiendo nuestro recorrido por Baviera, llegamos a Wackersberg, un encantador municipio alpino situado cerca de Bad Tolz, conocido por sus paisajes de montaña y actividades al aire libre. Uno de sus mayores atractivos es el Blomberghaus, ubicado en la cima del monte Blomberg, accesible mediante un moderno teleférico que permite disfrutar de vistas panorámicas de los Alpes bávaros y los valles cercanos. Una vez en la cima, los visitantes pueden realizar rutas de senderismo en verano o practicar deportes de montaña, mientras disfrutan del paisaje alpino y de la tranquilidad de la zona. En invierno, el Blomberg se convierte en un auténtico paraíso para los amantes de la nieve. Además de las pistas de esquí, existe la posibilidad de bajar en trineo desde la cima, una experiencia divertida y segura para toda la familia. Los senderos de trineo están preparados para garantizar descensos emocionantes mientras se contempla el espectacular entorno nevado. El Blomberghaus también cuenta con un restaurante panorámico donde se pueden degustar platos típicos bávaros, como el Kaiserschmarrn o las salchichas con chucrut, disfrutando de las vistas únicas durante la comida. Visitar Wackersberg y subir al Blomberghaus es una experiencia que combina aventura, naturaleza y tradición bávara, ya sea disfrutando del teleférico, explorando rutas de montaña o descendiendo en trineo por los senderos nevados. Es una parada ideal para vivir la Baviera más auténtica y alpina. Continuando nuestro recorrido por Baviera, llegamos a Füssen, un pintoresco pueblo situado en el extremo sur de Baviera, cerca de la frontera con Austria, en el corazón de los Alpes bávaros. Este lugar es conocido por su encanto medieval, su historia musical y, sobre todo, por ser la puerta de entrada a los famosos castillos de Neuschwanstein y Hohenschwangau. El casco antiguo de Füssen conserva calles empedradas, fachadas pintorescas y edificios históricos, como el monasterio de Sandmann, fundado en el siglo IX, y la alta escuela de música, que refleja la tradición musical de la región. Pasear por sus plazas y callejuelas es como retroceder en el tiempo y disfrutar de la Baviera más auténtica. El pueblo está situado a orillas del río Lech, que lo atraviesa y le aporta un encanto especial. Sus aguas cristalinas y los puentes históricos que lo cruzan ofrecen vistas pintorescas y son un punto perfecto para pasear o fotografiar el entorno.
Además, Füssen está rodeado de montañas, lo que lo convierte en un lugar ideal para senderismo, ciclismo y deportes acuáticos en los lagos cercanos, como el Forchensee, especialmente en verano. Curiosidad, Füssen ha sido desde la Edad Media un centro de fabricación de violines, con talleres que todavía hoy conservan la tradición artesanal de la ciudad. Además, su proximidad a los castillos de Neuschwanstein y Hohenschwangau lo convierte en un punto estratégico para los turistas que desean explorar estos iconos de la Baviera romántica. Visitar Füssen es combinar historia, cultura, naturaleza y arquitectura, disfrutar del río Lech, de un entorno alpino espectacular y de la hospitalidad bávara, además de acceder fácilmente a algunos de los castillos más famosos y fotogénicos del mundo. A pocos minutos de Füssen se encuentra el castillo de Hohenschwangau, una joya histórica y arquitectónica que refleja la elegancia de la Baviera del siglo XIX. Construido sobre las ruinas de una fortaleza medieval del siglo XII, fue reconstruido por el rey Maximiliano II de Baviera como residencia de verano para su familia, incluyendo a su hijo, el famoso rey Luis II. El castillo destaca por su fachada amarilla brillante, balcones decorados y torres que le dan un aire romántico, típico del estilo neogótico de la época. En su interior se conservan muebles originales, frescos y retratos de la familia real bávara, que narran la historia y la vida cotidiana de la corte. Entre los frescos más llamativos se encuentran escenas de leyendas medievales y cuentos tradicionales bávaros, que reflejan la pasión de Maximiliano II por la historia y la cultura. El castillo está situado sobre una colina, ofreciendo vistas espectaculares del lago Apsee, del pueblo de Hohenschwangau y de los Alpes. Su cercanía al castillo de Neuschwanstein, construido posteriormente por Luis II, hace que ambas visitas puedan combinarse fácilmente en un solo día. Un dato curioso: Hohenschwangau fue el lugar donde Luis II pasó gran parte de su infancia y donde desarrolló su fascinación por los castillos de cuento de hadas, que más tarde inspiraría la construcción de Neuschwanstein. Visitar el castillo de Hohenschwangau permite sumergirse en la historia de la realeza bávara, admirar arte, arquitectura y paisajes alpinos, y comprender cómo la tradición y la fantasía se unieron para crear algunos de los castillos más icónicos del mundo. Y llegamos a uno de los grandes iconos de Baviera y del mundo, el castillo de Neuschwanstein, un verdadero castillo de cuento de hadas situado cerca de Füssen, sobre una colina con vistas espectaculares al valle del río Poyat y a los Alpes bávaros. Construido por encargo del rey Luis II de Baviera a finales del siglo XIX, su objetivo era crear un refugio personal y un homenaje a los héroes de las leyendas medievales que tanto fascinaban al monarca. Neuschwanstein es un ejemplo impresionante de arquitectura historicista y romanticismo, combinando elementos neogóticos, neorrománicos y renacentistas en un diseño que parece sacado de un sueño. Sus torres esbeltas, murallas blancas y tejados azules se alzan sobre el paisaje alpino, haciendo que el castillo sea visible desde kilómetros de distancia. La ubicación, sobre un acantilado rocoso, potencia su carácter dramático y romántico, y las vistas hacia el lago Alpsee y los bosques circundantes son simplemente espectaculares. En su interior, Neuschwanstein combina lujo, arte y simbolismo. Los salones principales están ricamente decorados con frescos inspirados en los cuentos de Wagner, héroes medievales y mitología germánica. Destacan el Salón del Trono, aunque inacabado, y la Sala del Singo de los Cantores, donde Luis II se inspiró en la ópera Tannhäuser de Richard Wagner. Cada habitación refleja el gusto del rey por la fantasía y la perfección artística. Un detalle curioso: Luis II nunca pudo disfrutar plenamente del castillo, ya que murió en 1886 antes de que estuviera completamente terminado. Su muerte fue rodeada de misterio, y hoy se cree que el rey fue declarado incapaz por el Consejo Bávaro debido a su excesivo gasto en proyectos, como Neuschwanstein, Hohenschwangau y la construcción del Palacio de Linderhof. La nobleza y parte del pueblo alemán estaban preocupados por la enorme deuda que estos proyectos generaban, y buscaban limitar el gasto del monarca. A pesar de los problemas financieros que enfrentó durante su vida, hoy Neuschwanstein es una de las mayores fuentes de ingresos turísticos de Alemania, recibiendo más de 1,5 millones de visitantes al año y generando ingresos millonarios para la región. La venta de entradas, productos oficiales y excursiones guiadas convierte al castillo en un verdadero motor económico,
demostrando cómo la visión artística de Luis II, aunque polémica en su época, se ha transformado en un legado cultural y financiero invaluable. Un detalle curioso adicional. Se dice que Disney se inspiró en este castillo para crear el famoso Castillo de la Bella Durmiente, y su imagen ha aparecido en innumerables películas, postales y medios de comunicación de todo el mundo. Hoy, visitar Neuschwanstein es una experiencia mágica. Se puede llegar caminando por senderos que suben desde Schwangau o en autobús, y el recorrido permite admirar no solo la arquitectura del castillo, sino también los paisajes alpinos que lo rodean. Es un lugar donde la historia, la fantasía y la naturaleza se combinan para ofrecer una visita inolvidable, y donde se puede apreciar cómo la pasión de un rey por la belleza y el arte terminó convirtiéndose en un símbolo mundial de la Baviera romántica. Junto al castillo de Neuschwanstein, hay dos lugares que se han convertido en icónicos y que no pueden faltar en ninguna visita: la cascada del río Poyat y el puente de Marienbrücke. La cascada del río Poyat se encuentra justo al pie del acantilado sobre el que se alza Neuschwanstein. Sus aguas caen en un salto de más de 20 metros, creando un paisaje natural espectacular que complementa la majestuosidad del castillo. Este rincón es ideal para quienes disfrutan de la fotografía de naturaleza, ya que combina el sonido del agua, los árboles alpinos y la imponente silueta del castillo al fondo. El puente de Marienbrücke, Puente de María, es un mirador peatonal construido en 1845, situado a unos 90 metros por encima del valle del Poyat. Desde aquí se obtiene la vista más famosa y fotografiada de Neuschwanstein, con la fachada principal del castillo perfectamente encuadrada y el valle alpino como fondo. Es un punto muy popular, especialmente en temporada alta, y un lugar donde se puede capturar la esencia romántica del castillo en una sola imagen. Un dato curioso: el puente fue originalmente llamado Puente de la Reina María, en honor a la madre de Luis II, y ha sido reconstruido varias veces debido a su exposición al clima alpino. Además, la vista desde Marienbrücke inspiró a muchos ilustradores y artistas del siglo XIX, y hoy sigue siendo la imagen más icónica de Neuschwanstein en postales y películas. Visitar la cascada del Poyat y el puente de Marienbrücke permite no solo admirar el castillo desde los ángulos más impresionantes, sino también disfrutar de la naturaleza alpina que rodea esta obra maestra, creando una experiencia completa entre historia, arquitectura y paisaje. A pocos kilómetros de Füssen y de los famosos castillos de Neuschwanstein y Schwangau se encuentra la iglesia de Saint Koloman, un pequeño tesoro escondido en Schwangau. Esta iglesia barroca, construida en el siglo XVIII, se alza sobre una colina rodeada de prados y montañas, ofreciendo una de las postales más icónicas de la región. Saint Koloman está dedicada a San Colomán, un santo irlandés del siglo XI que, según la leyenda, murió como peregrino en la región. La iglesia se caracteriza por su torre esbelta y sus frescos interiores, que representan escenas bíblicas y figuras de santos con un estilo típico del barroco bávaro. Su fachada blanca y el tejado rojo contrastan con el verde de los prados y el azul de los Alpes al fondo, creando un efecto visual de cuento de hadas. Un detalle curioso: la iglesia se encuentra en el camino tradicional de peregrinación hacia Austria, y durante siglos ha sido un lugar de descanso y oración para caminantes y viajeros. Además, su ubicación permite disfrutar de vistas panorámicas de Neuschwanstein y Schwangau, lo que la convierte en un lugar perfecto para fotografías y contemplación. Visitar la iglesia de Saint Koloman es una experiencia que combina historia, espiritualidad y paisaje alpino, ofreciendo un momento de tranquilidad y belleza en medio de la ruta turística más famosa de Baviera. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Baviera, un viaje que nos ha llevado desde la vibrante Múnich, con sus plazas, catedrales y Biergarten históricos, hasta los tranquilos pueblos alpinos como Füssen, Schliersee, Rottachegern y Wackersberg. Hemos subido montañas, descendido en trineo, recorrido lagos cristalinos, y visitado castillos que parecen salidos de un cuento de hadas, como Schwangau y el icónico Neuschwanstein. Baviera combina de manera única historia, naturaleza, cultura y aventura. Cada rincón, cada sendero y cada mirador nos ha recordado la riqueza y la diversidad de esta región. Desde los ascensores vertiginosos de la Olympiaturm hasta los paisajes alpinos y los pueblos llenos de tradición,
Cada experiencia nos ha permitido conectar con la esencia bávara, su belleza, su historia y su carácter acogedor. Consejos para tu viaje: organiza tus días combinando ciudades y naturaleza. Reserva con antelación entradas a Neuschwanstein, lleva calzado cómodo, disfruta de los mercados locales, cervecerías y la gastronomía típica, y no te pierdas las actividades al aire libre como trineo, senderismo o paseos en barco por los lagos. Cada estación ofrece su propio encanto, desde la nieve en invierno hasta los colores del verano alpino. Baviera no es solo un destino turístico, es un lugar que se vive y se siente. Sus paisajes, su historia y su cultura quedan grabados en la memoria de quienes la visitan. Espero que este recorrido te haya inspirado a planear tu propia aventura y a descubrir por ti mismo la magia de esta región. Gracias por acompañarme en este viaje por Baviera. No olvides suscribirte a Urban Backpack, darle like al vídeo y activar la campanita para seguir explorando juntos nuevos destinos llenos de historia, naturaleza y momentos inolvidables. Hasta la próxima aventura, y que tus viajes siempre estén llenos de descubrimientos y experiencias únicas.